Hola a todos, bienvenidos al canal de Hero Styles Fanfics. Antes de empezar, la historia le pertenece a Kratos. El link a su página de Wattpad, como de la historia, están en la descripción del vídeo. Si les gusta el vídeo, no olviden dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de nada, cualquier elemento que se use en esta historia le pertenece a sus respectivos dueños. Capítulo 26. Puestos de avanzada, torres vigías e incluso un muro lo suficientemente grande y repleto de magia como para ser inexpugnable. Las ideas sobraban, pero antes debería ser consciente de la utilidad práctica de cada una de esas ideas. El hecho de militarizar por completo la capital significaba que tendrían que mantener un acceso completamente retenido y verificado de los turistas, eso en todo caso sería algo bueno. Si no dependieran tanto del comercio, pues, aunque tenían lo suficiente para sobrevivir por su cuenta durante unos meses, gran parte de los productos que utilizan son comprados de Eurazania y Duargon. Un problema enorme, siendo que por el momento dependen completamente de ellos. Sabía que ese tipo de inconveniente podría arreglarse fácilmente, si consiguen a alguien que les ayude en el desarrollo agrícola y se centre por completo en los asuntos agropecuarios de la capital. No obstante, conseguir a alguien con ese tipo de habilidad no estaba en sus capacidades inmediatas. Había logrado confiar levemente en más capacidades sobre el liderazgo de Benimaru, cuando estaba en plenas facultades mentales. No obstante, era consciente de lo impulsivo que el muchacho podía llegar a ser, pues, peleaba con todo aquel que consideraba fuerte para medir su poder. Eso no sería un problema. Si fuera un soldado cualquiera, pero debido a su situación como comandante era su trabajo el mantener la compostura. Otra de las razones por las que no confiaba completamente en el joven Kijin. Zoe podría ser un buen líder, pero sus capacidades están centradas en el sigilo y el asesinato. No era un luchador completamente directo, y en una guerra el poder de choque y la estrategia eran cosas fundamentales, y Zoe no tenía ni la una ni la otra. Por lo tanto, no podía hacer que tomara el puesto de Benimaru sin importar cuánto lo quiera. Mi señor. No acudió al llamado y tampoco respondió de inmediato. Cuando la puerta de su oficina fue golpeada, se mantuvo en silencio algunos segundos, mientras seguía escribiendo notas personales en su cuaderno o diario, como Rimuru lo llamó. Adelante. No detuvo su trabajo, siguió escribiendo y tachando algunas cosas cuando no estaba conforme, y aunque el texto seguía siendo una jerigonza que por el momento solamente él y Rimuru podían entender, estaba conforme con eso, pues significa que nadie, aparte de ellos, sabrían lo que dicen los textos de la libreta. Una flota de Pegasus Knight al mando del rey Gazel Duargo se han visto acercarse a Tempest. Su mano finalmente se detuvo y su trabajo tuvo que mantenerse a la espera ante la noticia, y aunque no tuvo una reacción inmediata, al final solamente pudo asentir haciendo que la goblina haga una reverencia antes de salir. Para ser completamente honesta, no estaba muy feliz con la inesperada visita del rey de Duargon. Estaba en un momento bastante inestable y la presencia de este hombre solo traería pánico entre su propia gente, pues, después del ataque era evidente que se mantendrían alerta ante cualquier tipo de eventualidad o enemigo potencial. No obstante, no valía de nada el quejarse ahora, pues el rey y sus escoltas ya habían descendido el gigantesco hombre que estaba literalmente a unos pasos de distancia de su posición. Por lo tanto, trataría de optar por la cordialidad como tema central en esta discusión. Es un placer, rey Gazel. Era evidente que era una mentira, pero trato de hacerlo lo menos obvia posible y hablar con normalidad. De hecho, tiene que decir que estos asuntos diplomáticos todavía se le hacían difíciles y tediosos, pero tenía que aguantarlos. De no ser así, no podría ser una líder ejemplar, ni mucho menos ser de confianza real cuando se trata de esos asuntos. Es bueno verte, Rimuru. Me enteré de tu evolución a rey demonio. Era evidente que el hombre barbudo no necesitaba de cordialidad, y lo hizo evidente cuando fue tan brutalmente directo, haciendo el punto de su visita algo central y dejando de lado toda la estupidez política de la cual probablemente ya esté tan cansado como ella. Lo entiendo. No obstante, estoy algo ocupada. Estaba por iniciar una reunión para ver el futuro de mi pueblo hasta que usted llegó, Su Majestad. El hombre soltó una risa seca, por lo afiladas que estaban sus palabras, una diferencia notable de la niña asustadiza y nerviosa, insegura de sí misma que conoció hace no mucho tiempo atrás, y era entendible.
Después de todo, sus reportes del ataque eran ciertos, es obvio que se vio obligada a madurar como líder, si no quería que este incidente volviera a ocurrir. Entiendo, de ser así, me gustaría estar también en esa reunión. Iba a decir algo. Pero inmediatamente notó como los ojos de Gazelle se distanciaron y su mirada se estrechó, haciendo que sus propios ojos se dirigían rápidamente hacia donde veía el imponente rey. ¿Quiénes son ellos? Un grupo de personas presumiblemente de hombres había aparecido de la nada, eso no era algo bueno y hacía todavía más evidente lo vulnerables que se encontraban después del ataque, pues, incluso si logro resucitar a todos los caídos no quita que el dolor y el estado psicológico de algunos, todavía no había terminado de sanar. Por lo que, no podía pedir mucho, pero hacía más evidente que tenía que mantenerse más alerta que nunca y su repentina evolución solo hacía más evidente ese hecho. ¿Se puede saber quién eres? El rey tomó la palabra, su mirada era imperiosa y severa, evidentemente también era consciente del estado en el que su aliado comercial se encontraba y ya sea por camaradería o porque realmente le importaba, el rey había sido lo suficientemente austero como para estar de su lado en estos momentos e internamente lo agradecía de todo corazón. Ja. ¿Y tú qué haces aquí? Creí que un cobarde como tú, nunca saldría de su montaña. Uno de los hombres y presumiblemente el dueño de esa voz, fue el primero y el único en quitarse la capucha mostrando a un hombre avejentado con cabello de hebras rubios. Sorprendentemente este no tenía ninguna cana, algo extraño si consideraba que su rostro sí presumía de arrugas. No obstante, no pudo decir, ni pensar en muchas cosas sobre el hombre, cuando a su lado el rey había soltado una larga y estridente carcajada. Supuso que este hombre y Gazelle ya se conocían. ¿De dónde? Estaba fuera de su comprensión y tampoco era algo que amerite su atención actual. Así que eres tú, una de las criaturas descendiente de elfos, adorador de viajes en las alturas, no me digas que bajaste de la cuidad del árbol sagrado. El rey se mantuvo callado, haciendo una corta pausa a sus palabras, su mirada se estrechó. Supuso que analizaba con detenimiento al hombre recién llegado, no sabía para qué si ya lo conocía, pero eso no quita que ella seguiría atenta ante cualquier eventualidad. Después de todo, en estos momentos Hollow se encontraba ausente, por lo que le tocaba a ella ser el adulto. No, probablemente ese cuerpo sea de... No pudo terminar. El desconocido había sonreído en grande antes de hacer una efusiva exclamación, sin dejar que el rey, quien era una persona de alta autoridad, pueda terminar sus palabras, aunque en realidad el rey no parecía ofendido, por lo que nos molestó en hacer evidente su punto. Así es. Tienes toda la razón, usé un homúnculo para presentarme. En estos días, hay que tener mucho cuidado cuando tratas con reyes demonio. No sabía si sentirse ofendida con esa audaz exclamación, pero supuso que sería hipócrita el enojarse cuando ella mismo pensaba exactamente lo mismo. Hace no mucho tiempo atrás, siendo que había todo lo posible por mantenerse alejada de esas personas, y el hecho de que Melim haya aparecido tan repentinamente le hizo sentirse bastante ofuscada. ¿Lo conoce, rey Gazelle? El hombre asintió aún sin borrar su sonrisa, ya sea porque estaba feliz de ver a un viejo amigo, o porque estaba divertido con la situación actual. Sea como sea, no creyó sea algo realmente relevante, por lo que espero una respuesta. Así es, yo pertenezco a la sabia y ancestral dinastía de Sarion. No has cambiado nada, Geralt. No estaba realmente muy bien informada de todas las razas y pueblos que existían en el mundo, un error que debía rectificar en la brevedad. No obstante, sabía que el tiempo era crucial para ese tipo de tareas y con sus responsabilidades no era algo que sobre en su vida. Lo mismo digo, rey Gazelle, y bueno. ¿Podrían decirme quiénes son ellos? Era o muy estúpido o muy temerario al venir sin avisar a los dominios de un rey demonio sin información crucial. No sería tan tonta como para pensar que había pasado totalmente desapercibida y probablemente, su apariencia humana ya sea conocida por varios reinos, pues dudaba que Gazelle sea el único con espías. Ahora que este hombre esté aquí y no conozca ni siquiera su descripción general, decía mucho de su sensatez y el nivel de raciocinio que tenía, o tal vez simplemente era un arrogante bastardo. Sea como sea, no le estaba agradando en lo más mínimo y posiblemente Hollow compartiría un pensamiento sorprendentemente similar. Es un placer. Mi nombre es Rimur Tempest, líder de la Federación del Bosque de Jura, y actual rey demonio.
Casi como si sufriera de bipolaridad, el sujeto de nombre Geralt había apuntado a su rostro de manera acusadora su mirada, parecía molestia e iracunda, algo por lo que se vio obligada a tensar sus músculos y estar atenta a cualquier movimiento hostil del sujeto. «Eres tú. Eres el rey demonio que engatuso a mi hija, entonces espero que estés preparado para pelear». Ni corto, ni perezoso, el hombre había levantado un báculo y empezó a recitar haciendo que un poderoso ataque de fuego se empecé a activar con las brasas bailando como una poderosa vorágine a su alrededor. Sin embargo, no pudo lanzarlo ni terminar el ritual cuando ligeros pero rápidos pasos se dieron a conocer. «Papá». Los ojos del hombre se iluminaron en felicidad y sus ojos se desviaron a la joven rubia, quien corría furiosa hacia la posición del hombre, quien ignorante de las intenciones hostiles de su hija parecía ansioso de verla. «Herencita». La joven había dado un poderoso salto y posando su pierna al frente, permitió que el talón de su bota diera una potente patada al rostro de su padre, quien debido a que estaba con la guardia baja recibió el golpe de lleno, haciendo que su espalda choque rápidamente con el suelo y quede temporalmente inconsciente. «¿Lo conoces, Eren?». Rimuru casi hubiera deseado haber sido ella quien lo golpeaba y de reojo logró ver a Hollow, quien parecía bastante calmado, aunque seguía bastante lejos como para lograr ser partícipe de la contienda. De hecho no supo en qué momento llegó, pero parecía estar ansioso por irse. «Ah, sí. Es mi padre». Capítulo 27. Se vio obligada a carraspear un par de veces para llamar la atención de los presentes y con eso las charlas y el bullicio que hubo entre los involucrados se terminaron con todos tomando asiento a su alrededor y como era de esperarse ella siendo presumiblemente el principal centro de atención. Por nuestra parte, les presento a nuestro aliado más reciente, Diablo. Ante la mención de su nombre, el demonio se levantó de su asiento permitiendo que ahora las miradas caigan sobre él y aunque la información respecto a su persona seguía siendo nulo tampoco era algo completamente apremiante por lo que fue rápida al presentarlo. «Encantado, espero recuerden mi nombre». No negaría la utilidad práctica y el poder que Diablo tenía, pues su sola presencia era imponente y su puesto como mayordomo estaba más que merecido, pues a diferencia de Shion, que dejaba la mayoría de sus responsabilidades a otras personas, el demonio fue bastante organizado con su oración y su trabajo para mantenerse al día, algo que internamente apreciaba. También, está la encargada del bosque de Jura. En cuanto Diablo volvió a tomar su lugar, fue el turno de Treine de levantarse y nuevamente su presencia parecía traer una inesperada calma ante la violencia de un mar violento con el sentimiento de comodidad vislumbradora a su alrededor. Además, del hecho evidentemente de su belleza, tanto física como facial, haciéndola alguien que fácilmente notarías entre la multitud. «Soy Treine la Dríade, es un placer». La sorpresa no se hicieron esperar, pues aunque en un inicio estaban absortos por la belleza de la dama, no negarían que tener a una guardiana del bosque como tu aliada directa era algo que no muchos podrían presumir. Y el hecho de que una esté presente en estos momentos, mostraba levemente el tipo de relación que compartía con la nación en reconstrucción. Supongo que eso sería todo de nuestra parte. Shuna, es turno de presentar a nuestros invitados. Nadie quería alargar más el asunto, pero como líderes, portavoz, de sus respectivas naciones debían mantener toda esa tontería al pie de la letra. Además, de que aquí había personas poderosas que aún no se conocían, ya sea por su poder político y las personas que están bajo su mando o el poder en bruto que sus cuerpos desprenden, un ejemplo perfecto sería el gigante. El rey Gazel Duargo, del reino armado de Duargon. El hombre gruñó en contemplación, pero no dijo nada, más el hombre era bastante lacónico, optando por la acción en lugar de las palabras. Desafortunadamente en su posición como rey, debía de preferir, obligadamente, a mantener siempre el diálogo como principal recurso, por lo que se mantuvo imperturbable ante las miradas de los presentes. De la dinastía mágica Sarion, el duque Geralt. El rubio también parecía optar por acabar con esto, pero al menos tuvo la cordialidad de decirle unas palabras y mantener una sonrisa amigable, una que esperaba que se mantuviera y con la actitud que vislumbró cuando lo conoció haya sido únicamente por el momento. Del reino animal, tenemos a las tres bestias, Alvis, Sofía y Fobio.
Para ser honesta, sentía pena por ellos. Nunca creyó que Emily entre todas las personas atacaría el reino animal sin aviso ni razón. La niña se veía infantil, pero sabía perfectamente que no era una tonta. Probablemente simplemente le gustaba divertirse. No obstante, este tipo de comportamiento era extraño y bastante sospechoso. Sentía que algo más estaba pasando, pero con la poca información que disponía de la situación no podía sacar muchas conclusiones. También nos acompaña el líder del gremio y del reino de Bluemund, el señor Fikfu. El hombre se levantó e hizo una reverencia para darse a conocer. No obstante, no le prestó mucha atención, pues a su cabeza finalmente llegó el hecho de la falta de una persona en el lugar. Y aunque es seguro que no era completamente necesario, le gustaría mantener un ojo puesto sobre él. No quería saber que la mitad de su ciudad está en llamas, simplemente porque estornudó. ¿Dónde está Beldora? Su pregunta fue hecha por un suave susurro, uno que Shuna a su lado logró escuchar perfectamente y por ende, no tardó en responder con su habitual sonrisa pacífica. Tiene que admitir que era reconfortante de cierta manera y le alegraba que aún pueda mantenerla después de todo lo que ha pasado. Está en camino, mi señora. Dijo que se estaba preparando. No dijo nada más y el sonido las sandalias, finalmente llamaron su atención viendo cómo el dragón se iba acercando. Tenía que decir que su aspecto físico era envidiable, pero le causaba algo de gracia saber que su rostro era parecido al suyo. Aunque evidentemente masculino, no obstante, el parecido seguía estando presente. Lamento tanto hacerlos esperar. Shuna se levantó de su asiento, no tardando mucho en acercarse al dragón de la tormenta, quien sonrió levemente al verla. Realmente era con quien más había hablado desde que despertó y una mujer bastante servicial. Por lo que, no era de sorprender que le haya caído tan bien y con la poca cantidad de tiempo que llevan de conocerse. Todo le queda perfecto, y es de la talla perfecta como pensé. Al escuchar las palabras de la mujer, el dragón empezó a posar con su nueva ropa tratando de presumir lo bien que le quedaban las prendas y aunque sería un excelente modelo. La mayoría de las mujeres presentes buscaban algo más que solo una cara bonita, eran soldados después de todo. ¿Verdad que sí? Me gusta mucho esta ropa. Se merecen una alabanza. Xion sintió complacida por su halago, pero sus ojos seguían puestos en la ropa, viendo si no había ningún hilo suelto, alguna parte incómodamente apretada o si había algún desperfecto al final y afortunadamente no logró encontrar nada. Muchas gracias, señor Beldora. Rimuru suspiró levemente notando de inmediato la intriga en sus invitados respecto a la presencia del dragón. Pues incluso si ha estado reprimiendo su aura, el poder todavía escapaba de sus poros, haciendo evidente que no era alguien débil y por ende, debería de ser alguien que debieron conocer con anterioridad. Rimuru. ¿Es otro de tus subordinados? Gazelle no estaba del todo sorprendido. Después de todo, conocía lo allegada que era Rimuru a personas extremadamente poderosas. Hollow era el ejemplo perfecto y Milim no se debería de quedar atrás. No obstante, si esta persona era poderosa por derecho propio le gustaría al menos saber de quién se trata. No recuerdo haberlo visto antes. Rimuru por primera vez, desde que llegó a este mundo. Gruñó en molestado, un gesto que hizo que Hollow a su costado levante una ceja, ya esa por la curiosidad o porque se estaba burlando de ella en silencio. Pues, aunque su semblante pétreo aún no abandonaba su rostro, no negaría que conocía lo suficiente a su pareja como para saber qué está pensando. Sí, bueno. Permítanme presentarles a todos ustedes a mi amigo, Beldora. Fue rápida, no fue suave, simplemente quería acabar con las presentaciones lo antes posible y comenzar a hablar de las cosas verdaderamente relevantes. No obstante, sabía que era pedir demasiado y las miradas sorprendidas de sus invitados no se hicieron esperar, haciendo que nuevamente se vea obligada a gruñir. Beldora. 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 Ni siquiera Gazelle pudo mantener su rostro en blanco, pues incluso él no había esperado que el presunto humano rubio en realidad sea el dragón de la tormenta en una forma mucho más pequeña y humanizada. Ahora era mucho más evidente el por qué podían sentir el poder del dragón incluso cuando era claro que lo estaba suprimiendo. Soy el dragón de la tormenta, conocido como Beldora Tempest. Para serles sincero, no muchos tienen el honor de hablar conmigo, así que considero que tienen mucha suerte. Son muy afortunados. El dragón se jactó y aunque sus palabras eran claramente arrogantes. De hecho, parecía estar diciendo una verdad, no simplemente para presumir y para ser justos no lo era después de todo.
El dragón únicamente hablaba o interactuaba con aquellos que consideraba fuertes, aunque claro, eso fue antes de ser encarcelado. Se emocionó. ¿Qué pasó? Ficzu parecía haberse desmayado y Beldora lo atribuyó rápidamente a la emoción al estar frente a su magnífica presencia. No obstante, nadie le respondió y los ojos de Gazelle no tardaron en posarse sobre ella y Hollow con una mirada imperiosa. Tengo que hablar con ustedes dos. Las miradas ensombrecidas nunca eran una buena señal. Rimuru lo sabía perfectamente y aunque trató de buscar algo de apoyo moral por parte de su pareja, se encontró a este mismo haciendo anotaciones en su libreta, no parecía muy interesado en la tensión del ambiente y de hecho parecía más ocupado en tratar de adelantar su trabajo pendiente a perder el tiempo con esta gente. ¿Puedes explicarnos cómo es que resurgió el dragón de la tormenta? Finalmente, el rey Gazelle hizo la pregunta que quería formular desde que escucho el nombre de Beldora. Realmente no espero ver al dragón en persona y mucho menos en una imagen tan humanizada. A diferencia de la gigantesca bestia de destrucción a la que estaban acostumbrados a oír. Bueno, la verdad es que... no pudo terminar pues para su molestia y frustración. Geralt parecía bastante entusiasmado de alargar más esta discusión en lugar de ser francos y terminar todo de una vez, algo que realmente quería. Después de todo, ella también tenía trabajo, no podía permitirse perder su tiempo en este tipo de discusiones y menos con la situación en la que se encuentra. Antes de que hables déjame decirte algo. El hombre se veía serio, su mirada era imperiosa y su presencia mostraba algo de autoridad. Supuso que era de esperarse de un duque. No obstante, realmente quería que acabara con sus pausas dramáticas y terminará de una vez. Nuevamente, el tiempo era algo crucial. Nuestra emperatriz me dio toda la autoridad, libertad y potestad sobre las decisiones que se tomen aquí. Mis palabras decidirán la postura de Sarion sobre este lugar, así que explícamelo todo teniendo en cuenta eso. Por favor. No pasó por alto el gruño del gigante, pero sabía que no diría nada por el momento, pues este era su entrenamiento para poder llevar adecuadamente este tipo de situaciones. Eso no quita que estaba molesta, pero la bravata del rubio no obstante trató de ser profesional. Lo entiendo perfectamente. No obstante, tu posición no es muy favorecedora. No ahora. No aquí. Tu imperio puede ser grande y poderoso, sin embargo nosotros no somos débiles. Te recomiendo dejes tu actitud austera e imperativa. Si lanzas un golpe, te aseguro lo voy a devolver. Casi podía sentir la satisfacción de su lacónica pareja. No obstante, su semblante se mantuvo pétreo, no buscando asustar al duque pero dejando en claro que sus amenazas silenciosas no tenían valor alguno aquí. Muy bien, relajemos un poco esta tensión. ¿Les parece? Gazelle realmente estaba sorprendido de ver cómo Rimuru podía sacar garras y colmillos cuando antes no los tenía. Estaba satisfecho con su crecimiento y estaba seguro el gigante también lo estaba, pues incluso si no había una sonrisa en su rostro, el curioso brillo en sus ojos lo delataba. Para ser honesta, no soy de este mundo. Ollou tampoco lo es. Al ver que nadie la interrumpía, Rimuru finalmente pudo iniciar con el tema central de esta discusión. No obstante, este dato tardío también tenía algo de relevancia, por lo que, no tenía reparos en hacerlo público y si no lo dijo antes, es simplemente porque no le dio ninguna utilidad inmediata. Supuso que con esto al menos ganaría un poco más de la confianza de los presentes. ¿Fueron invocados? Nuevamente. Gazelle no estaba del todo sorprendido, después de todo, quien encerró a Beldora era una invocada. Hinata Sakaguchi era una invocada y la heroína de las llamas portadora del espíritu superior Ifrit, era una invocada. Ya se le hacía raro que estos dos adquirieran tanto poder. Lamento decirle que no tengo mucha información sobre Ollou, pero ambos fuimos asesinados en nuestro respectivo mundo. Poco después despertamos en la cueva en la que se encontraba Beldora. Rimuru reclinó su espalda en su silla tratando de resumir lo más que pueda. Después de todo, Beldora era la parte central de este estúpido interrogatorio. Lo mejor que podía hacer ahora sería ser directa y poder terminar con esto. Beldora nos ayudó contándonos un poco respecto a este mundo y sus peligros, y aunque tratamos de sacarlo de su prisión, se nos fue imposible, por lo que tomé la decisión de comerlo, y usar una habilidad que me permite analizar y adquirir las habilidades de otros. También se hicieron amigos jurados, pero eso no tenía planeado decirlo y de hecho agradecía que Beldora no estuviera presente. De no ser así, probablemente esté gritando incoherencias respecto a su amistad evitando tomar en cuenta el tema central.
Al inicio tenía estimado el no poder liberarlo hasta unos cuantos siglos, pero mi repentina evolución a rey demonio me permitió aumentar mis estadísticas y habilidades. Fue por eso que pude analizar Prisión Infinita con más velocidad, y sacar a Beldora mucho más rápido de lo que tenía previsto. Finalmente terminó su relato permitiendo que su espalda vuelva a estar erguida pero poniéndose levemente nerviosa ante las miradas ensombrecidas de los dos hombres frente a sus ojos. ¿Y esas caras? No obtuvo una respuesta, los hombres estaban bastante tensos y mantenían un semblante de todo menos sereno y tranquilo. Pues de hecho esas eran las únicas emociones que en estos momentos no podían sentir, no obstante, sabían que no podían permanecer con su estupor por demasiado tiempo. Ya era malo saber que eres rey demonio, pero esto es otra cosa. Por favor no digas eso, me vas a sonrojar. Gazelle parecía ignorar el comentario lejano de Rimuru sin saber qué decir en realidad, pero tratando de recuperar la compostura, algo que afortunadamente no tardó mucho en hacer. Gran Rimuru, dígame, ¿realmente, ese hombre con ropajes humanos es el dragón de la tormenta? A decir verdad no lo sé. Nuevamente, fue ignorando. Esta vez por Geraldo, quien al igual que Gazelle trataba de mantener su estado de tranquilidad, pero realmente se le hacía imposible con lo que acaba de descubrir, sumándole a lo que ya sabía. Sí, tiene que serlo, nadie sería tan tonto o temerario para portar su nombre, sabiendo que el verdadero todavía está por ahí. Al final ambos hombres se limitaron a suspirar, realmente no sabían cómo actuar de ahora en adelante. Esta nación era poderosa sin lugar a duda, tenía aliados importantes y poderosos soldados en sus filas sin contar a sus líderes, claro está. No obstante, Rimuru no parecía estar dispuesta a alargar más el asunto, por lo que no tardó en hablar. ¿Por qué no regresamos con los demás? Aún tenemos cosas de las que hablar, y me gustaría todos fueran oyentes. Capítulo 28. Le gustaba el silencio, realmente lo hacía. No obstante, sabía que este silencio no era del todo bueno, pues, mientras sus invitados seguían pensando el curso de acción a tomar respecto a la información recién adquirida, ellos estaban perdiendo tiempo valioso para seguir trabajando tanto en la reconstrucción como para elevar el nivel de defensas en Tempest. Había mucho por hacer y poco tiempo de por medio. Era evidente que Rimuru tenía un pensamiento similar. No obstante, el hecho de tener de aliados a un reino de gran poder industrial y un imperio, era algo favorable en gran medida, por lo que, tratarían de mantener la cordialidad lo mejor que se pueda o lo más que se les permita. Lo mejor será ocultar esta información. Gerald finalmente fue el primero en hablar, afortunadamente sus palabras perdieron la tensión de antes, su cuerpo se veía relajado y ya no parecía tan perturbado como minutos atrás supuso que era algo bueno considerando la situación. ¿Qué haremos con la Iglesia Occidental? Sé por algunos espías, que consideran al dragón de la tormenta, su acérrimo enemigo. Había escuchado de ellos, sin embargo, la información que tenía de esa gente era terriblemente escasa, por lo que, no podía dar un criterio mínimamente aceptable y tampoco podía dar un curso de acción viable, por lo que, aún se mantenía en silencio, murmurando en su mente cualquier tipo de percance que pueda llegar a haber con ese culto de personas supuestamente austeras. Dudo que sean un problema en el futuro inmediato. Nuestro ejército es pequeño, pero tiene personas lo suficientemente poderosas, como para ser una buena fuente disuasiva. Si nos llegan a atacar, esta vez, estaremos preparados. Rimuru no estaba equivocada en lo absoluto, pues, en sus filas no solo contaban con un grupo de Kijin y un Orlor, sino que ahora, su líder es un rey demonio recién despertado, sin contar que lo tienen a él mismo, aunque realmente dudaba que su intervención sea completamente necesaria, al menos por el momento y dependiendo del enemigo. Respecto a Beldora, tenía pensado hacer su resurrección algo público. No parecían muy conformes con esa decisión. No obstante, se abstuvieron de decir algo más, ese tema ya había quedado zanjado. Por lo que, decir su opinión respecto a eso, ya no valdría de nada y realmente solo alargaría la discusión de manera estúpidamente innecesaria, y eso era lo último que querían. Dejando ese tema de lado, mi querida Erencita, parecía un padre cariñoso. No obstante, Eliun Grimwald ya no era una niña. El hecho de que siga tratándola como una debe de molestarla, después de todo, ella parecía estar a finales de la adolescencia y realmente a esa edad, los jóvenes no parecían apreciar mucho las muestras de afecto tan abiertas que un padre pueda llegar a mostrar. Fue ella quien te dio la información requerida para hacerte rey demonio. La están responsabilizando por eso.
Es evidente que no le parecía justo y parecía que Rimuru podía entender un poco el por qué trató de atacarla cuando la reconoció. No obstante, agradecía internamente que ese tipo de discrepancias hayan sido tan efímeras. De lo contrario, realmente no estaría de humor para ese tipo de discusión. Pero viéndote de cerca, y por lo que he llegado a ver, he tomado la decisión de tener una relación amistosa con tu reino. Rimuru sonrió levemente, feliz por un nuevo y poderoso aliado, y aliviado por evitar una confrontación que realmente no quería tener, por lo que, ya debería de mantenerse tranquila por ese lado y centrar toda su atención y energía a temas mucho más apremiantes. Una decisión sabia, mi amigo, nosotros también tendremos tratos amistosos con Tempest. Gazelle parecía estar contento con la decisión de Heraldry. Parecía que los insultos y las bromas iniciales habían terminado siendo cambiadas por un mayor nivel de cordialidad y camaradería, o al menos así lo hacían ver. ¿Qué harán con Falmouth? El reino está en las últimas, sus arcas siguen rebosantes de tesoros, no obstante la noticia de la caída de su ejército ya llegó a varias personas, y el ataque sufrido a manos del señor Olou solo aumenta la debilidad, inestabilidad, y fragilidad del reino. Una pregunta válida y una que Rimuru no estaba del todo de acuerdo del cómo responder, pues, aunque tenía un plan en mente para subyugar el reino, no creía conveniente el decirlo a ninguno de ellos dos, por lo que, mantendría la boca cerrada y trataría de hacer su idea algo práctico y verdaderamente funcional. Su mano se movía a una enorme velocidad. El carbón convertía y manchaba las tablillas de madera lo suficiente para hacer su letra visible incluso en la oscuridad de la noche, y aunque estaba bastante acostumbrado a escribir en jerigonza, sabía que este tipo de documentos debían ser realizados con la finalidad de que más personas aparte de él puedan entenderlo. Por lo que, se veía obligado a utilizar el idioma central del mundo. No obstante, los murmullos, los quejidos y las bravatas silenciosas eran perfectamente audibles para él, haciendo que detenga levemente su trabajo antes de decidir continuar ignorando los sonidos que se escuchaban en su oficina. ¿Pasa algo, Veldora? No detuvo su trabajo y aunque le dedicó una mirada de soslayo, esta misma fue corta y continuó centrado en las tablillas sin detener su contrabajo, pues, quería terminar lo antes posible, ya sea porque quería tener tiempo libre o porque quería descansar un poco, sea como sea, realmente quería acabar rápido todo su trabajo pendiente. Nada, solo pensé que Rimuru me dejaría ir a la batalla. Quería pelear con esa tal. Parecía olvidar el nombre de la persona. No obstante, ya se imaginaba a quién se refería, por lo que, esperó unos segundos para ver si lo recordaba, y al ver que ese no fue el caso decidió ver si sus suposiciones eran al menos mínimamente acertadas. ¿Hinata Sakaguchi? El rostro abatido de Veldora parecía recuperar el color y su júbilo, por lo que, no fue del todo una sorpresa ver cómo se levantaba del sofá con un salto lo suficientemente potente como para casi hacer chocar su cabeza con el techo de la oficina. Sí, ella. Realmente quería ver qué tan fuerte es esa mujer. Si era honesto, no sabía qué había pasado con ella, pues no la tomaron de rehén y tampoco vieron dónde llegó a caer en ese momento. Lo más apremiante era llegar inmediatamente a Tempest y mantener la situación lo mínimamente estable y controlada. Podía sentir su mirada, la sentía perfectamente. Pero la ignoró, su atención seguía a su trabajo, sabía que ya había oscurecido. No obstante, la cantidad de trabajo ya era mínima, por lo que, faltaba poco para finalmente tener mínimo un día de descanso de todo el trabajo administrativo al que se veía obligado a mantener. Me gustaría que me contaras algo más. Rimuru tenía una sonrisa mientras hablaba. Este tipo de conversación parecían estarse volviendo algo normal, no obstante, no era de todo una conversación que él sienta sea grata o afable. ¿Qué te gustaría escuchar? Sin embargo, había tratado de ser más abierto, al menos con ella, incluso si sus fantasmas seguía susurrando en su oído con fervor. Estaba tratando de luchar con ellos uno a uno, tal vez hablar con ella pueda ayudar en esa tarea. No lo sé. Tus amigos. Familia. Algo que me diga que tu vida antes de esta, no se centraba únicamente en la guerra. Se mantuvo en silencio por varios minutos. Tiempo suficiente para que la sonrisa de Rimuru se desvanezca y una mirada expectante aparezca en su rostro, preguntándose internamente si fue lo correcto el preguntar o si debería de inmiscuirse tanto. ¿Familia? Fue un susurro. Ni siquiera tenía la intención de ser audible, pero ella logró escucharlo.
Por ende, optó por mantenerse callada, sabiendo que estaba en un debate interno, tratando de ver si era lo correcto el hablar, aunque al final parecía que la decisión la favorecía. Tuve un hijo. Mi relación con él fue tensa durante muchos años. Después de la muerte de Raisa, podía escuchar sus murmullos en la noche. La extrañaba. Yo también. Nunca tuve el toque suave que Raisa tenía, siempre fui severo con el niño, pero en un mundo donde la guerra es una profesión, tenía que saber que sobreviviría sin mí. Fue lento con sus palabras, no mostró mucho sentimiento, pero parecía tratar de ser claro con lo vaga que era la información, aún así parecía ser suficiente para Rimuru, quien escuchó con atención, sin tener la intención de interrumpir en ningún momento. No debería de ser un genio para saber que la vida de su pareja fue todo menos linda o dulce, no había dragones con los que pelear, ni una princesa a la cual salvar, era un soldado, la mugre y la sangre eran algo a lo que estaba acostumbrado. ¿Tuvo el mismo entrenamiento que tú? Casi parecía perturbada al pensar que Hollow sometería a su hijo a algo similar. No obstante, sus pensamientos parecían estar errados de la realidad, cuando la cabeza del gigante se movió en negación. No. Me entrenaron para matar. Para la guerra. Lo entrené para sobrevivir, no era un soldado, y nunca lo sería. Rimuru solo se limitó a asentir, era evidente que aunque su rostro no lo mostrara, sus ojos no mentían, por lo que una mirada suave y apacible se formó en su rostro. ¿Lo extrañas? No contestó de inmediato, pero su mirada parecía suavizarse notablemente, al menos notable para alguien como él, por lo que, era evidente que al menos tenía la guardia mínimamente baja y le hacía sentir bien saber que al menos ella podía realizar tal hazaña. Cada día. Rimuru sonrió por sus palabras, realmente era bueno ver que debajo de toda esa capa de indiferencia y mal humor, había un hombre bueno, alguien inepto cuando se trataba de sentimientos, pero sabía dentro de su corazón que había cambiado, había mejorado mucho. ¿Qué importa quién fue en el pasado? Lo que importa es quién es ahora. Es verdad. Ramírez apareció. Él ya era consciente de la existencia de la pequeña hada, después de todo. Rimuru no escondió nada cuando relató los acontecimientos en el laberinto donde consiguió los espíritus superiores para sus alumnos, y aunque sus comentarios respecto al tema fueron realmente pocos, escuchó con atención sus palabras, por lo que sabía y era consciente de los gritona que era la pequeña mujer. Al parecer, se celebrará un Walpurgis, una reunión entre reyes demonio. Ramírez dijo que Clayman, Frey y Milin fueron quienes hicieron el comunicado. No sé con certeza qué es lo que hablarán. En todo caso, era obvio que Rimuru tendría que asistir, pues gracias a que la semilla de la evolución finalmente hizo eclosión, ella no era solamente un rey demonio por título, pues, ahora su poder y su estatus ante la voz del mundo era la de una rey demonio. Una recién despertada, pero una al fin de cuentas. ¿Tienes pensado ir? Ante su pregunta, Rimuru asintió con una sonrisa ladina, mirándolo con expectativa. No tenía que ser un genio para saber por qué lo miraba de esa manera, por lo que mantuvo en silencio esperando escuchar sus palabras. Sí, aunque esperaba, fueras conmigo. No tenía motivos para decir que no, además del hecho de que Tempest quedaría nuevamente desprotegida, pero esta vez una batalla directa se haría contra las fuerzas enemigas de Clayman, por lo que, la guardia estaba más que elevada e incluso si llega a haber un ataque esta vez responderían de inmediato. Capítulo 29. El crujir del metal era un sonido reconfortante, y claramente familiar para alguien que ha vivido y nacido de la batalla. En general, estaba acostumbrado a siempre mantener su mandoble afilado, listo para cualquier tipo de eventualidad. Kaijin había tenido la amabilidad de obsequiarle una piedra de afilar, y aunque tenía cuidado de no desgastar el metal, siempre tenía algún momento de reflexión con el sonido chirriante del acero y la piedra haciendo su labor. La voz de Rimuru sonó a la distancia, su voz incluso con su suavidad sonó en una fiera tonalidad, cargada de un aplomo que jamás creyó escuchar de ella. Al menos, no cuando la conoció. Los gritos de júbilo de sus hombres lo hicieron suspirar, sus oídos zumbaron ante la aprobación de toda esa gente ante su comandante, la comandante que él mismo se había esforzado en forjar. Te ves feliz, demonio. Realmente es difícil pensar que tú tendrías un corazón debajo de toda esa capa de acero. No detuvo su labor, y tampoco se molestó en ver a la nueva presencia en la habitación. Aún así, su mirada se volvió mortalmente seria, la severidad volvió a sus facciones junto con una mirada imperiosa, algo común en él, aunque esta vez se sentía diferente de cierta manera.
En realidad no importa, no había nadie verdaderamente presente para notar la diferencia. Además de él, claro está. ¿No dirás nada? ¿Después de todos estos años? Un gruñido fue su respuesta. El chirrido del metal fue acompañado de un sentimiento vibrante alrededor de su espada. Si el arma estuviera viva podría jurar que se sentía ansiosa, ansiosa de cortar, ansiosa de desgarrar. Curiosamente tenía bastante tiempo sin ensuciar su cuerpo en sangre, su espada parecía tener una inherente necesidad de un baño similar. No puedes esconderte, Naruto. Puedes poner toda la distancia que quieras entre tú y la verdad, si gustas. Eso no cambiará nada. Su voz salía irónica. Interesada en escarnecer con sus palabras, ya sea porque quería verlo explotar o simplemente porque eso la hacía sentir mejor, para bien o para mal, no obtuvo una reacción de su parte. Sería estúpido de su parte reaccionar ante sus infructuosos intentos, no solo mostraría su falta de control, además su negligencia al controlar sus emociones. Finge ser todo lo que no eres. Un maestro. Un esposo, un padre. Sus ojos brillaron, su mirada se desvió ligeramente para finalmente mirarla. La ira gélida y silenciosa fue suficiente para hacerla sonreír, presumiblemente satisfecha con poder ver algo de él. Como sea, las palabras pueden mentir, los ojos confundir, pero solo quien conoce la verdad conocerá lo que ocurre aquí. El sonido de su espada siendo afilada regresó poco después, el intercambio de miradas terminó y no tenía planes de reanudarlo. Pero hay una verdad inevitable de la que nunca escaparás. No puedes cambiar. Siempre vas a ser un monstruo. Suspiró, el calor a su alrededor incrementó de manera exponencial. No había fuego, pero su arma brilló ante el calor de su toque. Los átomos de oxígeno e hidrógeno se quemaron a su alrededor, la madera comenzó a quedarse y el cristal a derretirse. Los zarcillos de oscuridad en su cuerpo dejaron a relucir parte de su poder, el miasma se hizo más denso y la tensión en la habitación fue demasiado. Lo sé. El cambio fue abrupto, pero el calor incandescente que lo rodeó se apagó, una sensación friolenta lo rodeó y los estragos que causó desaparecieron como por arte de magia. Nada había pasado, aún podía sentir su mirada incluso si sabía que no había nadie aquí. Su arma destelló una última vez antes de que dejara reposar la piedra en un mueble cercano. Volvió a suspirar. Pero ya no soy tu monstruo. Cuando volteó no había nadie, una vez más, su mente demostraba que era su enemigo más cruel. Miró su mandoble una última vez, el arma empezó a enfriarse poco a poco. Finalmente fue consciente del silencio, la voz de Rimuru ya no hacía eco en el fondo, los murmullos y gritos a la distancia se apagaron por completo. No había nadie más aquí. Sabía que Rimuru aún estaba en Tempest, sería aquí donde los recogerían para el Walpurgis. Miró hacia atrás una última vez, viendo que en definitiva estaba solo. Realmente no podía esperar nada más. ¿Hollow? Miró hacia el frente, una pequeña cabecita azulada se asomó por el filo de la puerta. Sus ojos destellaron en dorado en cuanto lo vieron. Suspiró, la puerta se abrió por completo y la esbelta y hermosa figura de su pareja se dio a conocer. Realmente era afortunado, podía describir cada una de las virtudes de su pareja en cuestión física y aún así no lograría terminar. No obstante, sabía que esa lista sería pequeña si lo compraba con todas las virtudes que la hacía ella, las cosas que la hacían única y por las que aceptó formar una relación, las cosas por las que indudablemente terminó por amar a esta mujer. Ahí estás, grandote. Vámonos, tenemos que vestirnos. Todo acabará al anochecer. Iba a decir algo, pero finalmente se mantuvo en silencio. Rimuru parecía notar que algo andaba mal, su mirada la delataba. No obstante, parecía ser lo suficientemente considerada como para no preguntar. En su lugar lo tomó de la mano, tirando de ella suavemente. No se resistió a la guía y la siguió en silencio. Su mente seguía algo distante y sus pensamientos estaban todo menos enfocados, tendría que rectificar eso, pero no sabía cómo hacerlo, no en el corto plazo. Capítulo 30. Sus ojos nunca perdieron de vista a la esbelta figura de su mujer. Sus pasos eran rápidos, pero no había ningún destino al que tenga el placer de llegar, pues en cuanto daba un par de pasos al frente, regresaba sobre sus pasos haciendo un círculo vicioso. En sus delgados brazos cargaba la pequeña figura de un infante, cuyo cuerpo se veía envuelto entre gruesas mantas de piel con el fuego de la chimenea a todo lo que daba. El invierno no era precisamente un clima demasiado amigable en los bosques. Raísa, duerme un poco. Su voz finalmente se hizo escuchar.
La mujer detuvo sus pasos y lo miró sentado en el comedor, no parecía estar haciendo mucho además de observarla expectante, pero ella había estado demasiado ofuscada como para notarlo. Has estado así por mucho tiempo. No era una mentira. Desde que su hijo enfermo, no ha podido dormir en varios días, y aunque le dio todo tipo de medicina, sin exagerar en las dosis, su condición simplemente no parecía mejorar, la fiebre era cada vez más alta, y los incontrolables ataques de tos impedían que pueda dormir un poco. Duerme, Raisa. Se veía perdida en pensamientos, pero al final, con un suspiro, permitió que su gigantesco esposo sostenga a su hijo en sus fuertes brazos, aunque al parecer el niño no estaba muy feliz con el intercambio, cuando sus lágrimas volvieron a caer, y los sollozos fueron nuevamente audibles. Buenas noches, pequeño lobo, y buenas para ti, gruñón. Aún así, Raisa parecía demasiado cansada como para volver a tenerlo en brazos, no era de sorprender que no haya tardado en arrastrar sus pies hacia la cama, dejando caer su cuerpo, y permitiendo que el sueño finalmente domine sobre ella. Fue solo cosa de segundos para poder escuchar los suaves ronquidos de la mujer, pero los ignoró, su atención estaba en el infante en sus brazos. Naruto abrazó al niño cerca de su pecho, sus fuertes brazos acunaron al infante como si estuviera hecho de vidrio, el guerrero tenía la fuerza para eliminar la carne del hueso. Sin embargo, estaba a cargo de cuidar a alguien tan indefenso. Pequeños sollozos vinieron del niño exhausto. Todo lo que el bebé quería hacer era dormir. Sin embargo, cada vez que el niño cerraba los ojos un ataque de tos lo despertaba violentamente. Naruto sacudió al molesto niño, quien gruñía levemente al no poder dormir, pero trataba de sentirse cómodo entre la fría piel del gigantesco hombre que le tocó por padre, haciendo todo lo posible por permitir que el sueño vuelva a invadir en sus sentidos. Por costumbre, acarició la frente del niño. El pequeño captura el dedo de su padre, sus grandes ojos mojados por las lágrimas mirándolo, eran tan increíbles. Para un hombre que era conocido en todo el mundo por traer la condenación, no podía creer que Raisa le permitiera tomar parte en la creación de esta vida. Estaría eternamente agradecido por eso. Estarás bien, hijo. Sabía que no lo entendía, aún así, se tomó la molestia de prometer la seguridad del niño, cuyos ojos parecían finalmente alcanzar el cansancio máximo y cerrarse levemente, esperando que la fiebre ya no sea un impedimento para su añorado descanso. Se lo merecía después de tanto. Podía escuchar los gritos ofuscada de Rimuru, las risas y las burlas de Shion y Shuna. Ambas mujeres parecían bastante felices con la tarea de buscar la ropa adecuada para Rimuru, después de todo, les encantaba usarla como maniquí. Muy internamente se burló de eso. Tenía algunas horas de haber terminado de vestirse, pero no tenía prisa por apurar a las mujeres, no habían dado una hora determinada para el Walpurgis, Ramiris tampoco había sido precisamente accesible con la información. Dejó esos pensamientos para después, realmente se estaban tomando su tiempo en salir, el cansancio de días sin dormir estaba haciendo su trabajo en estos momentos, tenía sus fuerzas y sus capacidades mentales en pleno funcionamiento, pero evidentemente necesitaba dormir. Se daría el gusto al menos un par de minutos. Al igual que veces anteriores, no fue más que un parpadeo cuando todo a su alrededor cambió, la oficina llena de librerías y adornos había sido drásticamente cambiada por un páramo sombrío de obscuridad, nada a lo que se haya acostumbrado ya. No esperó volver a ver este lugar, al menos no tan pronto. Su espalda ya descansaba sobre su trono habitual, dejó que sus posaderas crearan raíces en ese cómodo asiento y suspiró, había notado la mirada expectante de Wyrm sobre sus hombros desde el inicio, optó por ignorarlo algunos segundos. No obstante, tenía demasiadas preguntas y ninguna respuesta, esta interacción fue, para bien o para mal, algo que necesitaba en estos momentos. Creí que habías muerto. Nuestra última interacción había dejado eso muy claro. Wyrm parecía algo aliviado de finalmente ser tomado en cuenta, es evidente que sus interacciones pasadas habían demostrado que todavía desconfiaba de él. No lo culpen, estaba acostumbrado a un sentimiento constante de hostilidad, el hecho de que Wyrm sea una existencia fuera de su comprensión solamente lo hacía un activo todavía más peligroso. La cautela siempre fue necesaria. Soy una entidad cósmica, incluso si muero mi muerte no será el final de mi camino. Lamentablemente, ahora solo soy un espectador, ya no poseo el poder que alguna vez tuve.
Cuando fallezcas, algo muy similar pasará contigo, te volverás polvo estelar y serás uno con el universo. Beldanava ha sido testigo de cada una de nuestras interacciones, lastimosamente su viaje y el mío se separaron hace tiempo, ahora solo puedo soñar con volver a verla una vez más. Ella no quiere verme. Bufó en burla por eso, al menos de manera interna, era evidente que su afirmación fue bastante seria, el dolor en sus palabras tampoco fue pasado por alto. No obstante, seguía siendo parte del ser despectivo, trató de morderse la lengua ante un comentario mordaz, pero aunque logró ser suave con tu comentario, todavía carecía de tacto. Algo debiste de haber hecho para enojarla tanto. Si se molestó por su comentario o no, Wyrm fue bastante bueno en ocultarlo, tal vez no debería de darle tanto creído, este supuesto dios era literalmente una entidad hecha de cerámica, no había boca o labios, sus ojos estaban hechos únicamente por cuencas, leer sus pensamientos era imposible en alguien como él, se limitaría a su lenguaje corporal. Al menos, eso lo ayudaría a ser tentativo con sus comentarios. Puede ser, pero eso no es de tu incumbencia. Tampoco te traje aquí para que habláramos de mis problemas, tengo una última cosa que hacer contigo. Se cruzó de brazos, su cuerpo adoptó una postura más cómoda y esperó con paciencia, probablemente esta será la última vez que vea a Wyrm, una última charla antes de la despedida sería algo bueno, esperaba que el destello sí haya muerto, de lo contrario, estaría bastante molesto con una nueva interrupción. Estás en un ciclo, parece que finalmente escapas de tu pasado y las cadenas en tu espalda están por romperse, pero llega algo o alguien que simplemente te hace retroceder. Puede que seas alguien poderoso, pero debajo de toda esa capa de acero sigue existiendo un humano, amaste como nadie y sufriste la pérdida como todos. Quiero ayudarte un poco con ese problema. Ya puedes salir, muchacho. Su ceja se alzó levemente, la curiosidad no fue demasiado notable en su rostro, pero los ligeros destellos de luz cerúleo en sus ojos fueron notables para alguien como Wyrm, no dijo nada más. Una silueta salió detrás del trono de Wyrm, sus ojos se estrecharon ante la presencia desconocida, internamente se reprendió por no estar atento. Finalmente pudo verlo con claridad. ¿Qué broma es esta? Sus ojos se mantuvieron clavados en el rostro nuevo, el cabello rubio enmarañado y ojos de un color azul claramente similar al suyo propio. Ni siquiera se dio cuenta cuándo fue que se inclinó, su espalda volvió a recargarse en el respaldo con pesadez. Hola, papá. Con total honestidad, jamás creyó que volvería a verlo, su boca se secó y una opresión se formó sobre su pecho, su rostro se mantuvo imperturbable, siempre tomaría el estoicismo como una opción viable. Ahora que lo tenía de frente quería hacer muchas cosas, pero no tenía el valor para hacer ninguna. Wyrm me ha contado algunas cosas de ti, también me mostró otras. Rimuru se ve como una buena chica. Mamá estaría feliz de verte avanzar. Una mueca amarga se formó en el joven rostro de su prole. Cerró los ojos, podía sentir la mirada de Wyrm sobre ambos, probablemente expectante a cualquier tipo de interacción entre ambos, probablemente tenga la morbosa necesidad de saber qué es lo que su hijo diría. Yo no comparto el sentimiento. No dijo nada, tampoco lo culpaba por eso. Su mente estaba trabajando a más allá de su capacidad normal. Si era honesto, se había empezado a crear miles de posibilidades de esta conversación, supuso que tener una mente mágicamente mejorada era una ventaja claramente distinguible. Te admiré, toda mi vida, busqué durante años tu aprobación. No tienes idea cuánto dolía ver tu indiferencia ante cada intento fallido, sentía que simplemente no era suficiente para ti. Me odié por eso. Su mirada se desvió, ya sea por la vergüenza o porque sabía que era su culpa. No importa, para bien o para mal, Naruto sabía perfectamente que no hizo un buen trabajo como parte, fue su error, y a estas alturas ya no estaba en sus posibilidades el rectificarlo. La gente en las calles me veía y empezaba a susurrar tu nombre. El miedo y respeto que te tenían era casi palpable en cada palabra, de cierta manera eso solo me hacía más miserable, tú eras una montaña que yo jamás lograría alcanzar. El dios de la guerra te decían. Supongo que no tan alejado de la realidad. Curioso, pero seguía siendo irónicamente correcto, siempre había odiado la guerra. Lo consideraba un acto improductivo y un desperdicio de recursos naturales y humanos, de no ser por la guerra constante en las naciones elementales, estaba seguro que su mundo sería tecnológicamente más avanzada, probablemente se acercaría a algo de todas las cosas que Rimuru le ha contado del suyo. No obstante, sus propias hazañas en batallas campales mostraba que claramente no era ajeno a ninguna actividad bélica.
Nuevamente, era irónicamente correcto. Créeme que lo intenté. Carajo, Dios es testigo de cada maldito intento que hice, pero simplemente no parecía suficiente para ti, casi podía sentir tu decepción al verme. Dolía, y mucho. Sus ojos se centraron en muchas cosas excepto en su hijo, pero sabía que lo estaba escuchando, sabía que sus palabras no estaban siendo ignoradas y sabía que, para bien o para mal, de una u otra forma sus palabras estaban calando en la mente del mayor. Al menos, le gustaba pensar que así era. Moriste y eso solo hacía que me odiara todavía más. ¿Significa que no tuve la fuerza suficiente para salvar a mi papá? Pasó su mano por su cuello, suspiró con pesadez y un gruñido salió de sus labios, terminó por abrazarse a sí mismo, frotó sus brazos mientras pensaba en qué más decir, mejor dicho, pensando si lo que estaba por decir era lo correcto. Tengo una hija, ¿sabes? Es una niña hermosa, me siento orgulloso al saber que le digo cuánto la amo cada vez que la veo al despertar. Me siento orgulloso al saber que ella es feliz conmigo. Parecía un reclamo, tal vez lo era. No importa, Naruto solo se limitó a escuchar con atención sus palabras, una ilegible sonrisa se formó, era grato saber que incluso con los problemas, su hijo tuvo el valor y la fuerza suficiente para seguir adelante. No te odio papá, créeme que no es así, de no ser por tu entrenamiento y tus consejos jamás habría llegado a donde estoy. Pero eso no es lo que necesitaba de un padre. Era consciente de eso, pero poco o nada podía hacer ahora, hizo lo que pudo con lo que tuvo. Raisa ya no estaba para apoyarlo, y tampoco tenía la experiencia suficiente para criar un hijo, se limitó únicamente a apoyarlo en su desarrollo general, lo entrenó lo mejor que pudo y le enseñó a sobrevivir. En ese entonces, lo demás no tenía importancia real. Yo siempre estuve orgulloso de ti, hijo. Fuiste el mayor regalo que tu madre pudo haberme dado. Fue sincero, lo mejor que podía debido a las circunstancias, pero su hijo no parecía demasiado interesado en sus palabras, dejó que su cuerpo se dejara apoyar completamente en su asiento, resignado a saber que no existían las palabras suficientes para pedir perdón. Optó por mantenerse en silencio, era lo mejor ahora. Sí, bueno. Esas palabras ya no significan mucho, ¿no es cierto? Ya no desvió la mirada, sus ojos se mantuvieron fijos en la esbelta figura frente a él, negándose a mostrar cualquier otra emoción además del siempre confiable estoicismo. Probablemente no sea el mejor movimiento en estos momentos, pero después de tantos años, no tenía ni idea de cuál era el mejor curso de acción a tomar. Adiós, papá. Te amo a pesar de todo. Nuevamente, fue un parpadeo, un movimiento involuntario lo suficientemente viable para que sea tomado como una distracción, su hijo ya no estaba presente. Un sentimiento amargo lo invadió y ni siquiera se molestó en mirar a Wyrm de nueva cuenta. ¿Por qué no dijiste nada? Ahora parecía que era Wyrm quien le reclamaba, internamente se burló de eso, pero en el exterior se limitó a suspirar y dejar caer su cabeza sobre sus hombros, sentía que las cadenas se habían afianzado sobre su carne, un gruñido gutural salió de su garganta, lo suficientemente profundo como para parecer al de una bestia. No había mucho que pueda decirle. No se equivocó, fallé como padre. Wyrm tarareó distraídamente durante unos segundos, probablemente sin tomar en cuenta sus palabras. Incluso sin ojos, sabía que lo miraba como si él supiera más de esto, dudaba mucho que lo hiciera, Wyrm jamás había hablado de ningún hijo. Tal vez, pero como hijos no es nuestra responsabilidad juzgar a nuestros padres, tampoco entenderlos. Todos fallamos de una u otra forma, no existe la perfección. Optaste a hacerlo un hombre fuerte, dejando completamente de lado tu lado paternal. Sabías que no estarías a su lado siempre, creo que tu decisión fue la acertada. Una risa sin gracia y un bufido despectivo, su barbilla descansaba sobre su puño y la mirada de Wyrm no ayudaba mucho para quitar la agria sensación de su garganta. No importa, él ya tenía una vida, una familia, le hubiera encantado conocer a su nieta, pero sabía que eso no ocurriría, la posibilidad de algo así murió con él. Tal vez tengas razón.